Buenos días, Licen. Hoy voy a hablar sobre los extensores del antebrazo. Empezamos con el primero, que es el braquiorradial, que se origina en la cresta supercondilia lateral del húmero y se inserta en la apófisis estiloides del radio. ¿Cómo podemos palpar esto? Que se pide al paciente que flexione el codo contra una resistencia en el antebrazo, que sería una posición neutra, como si hiciera un apretón de manos, y se puede palpar fácilmente en la cara lateral del antebrazo desde el húmero hasta el radio. De ahí continuamos con el extensor largo de los carpos, que se origina en la cresta supercondilia lateral del húmero por debajo del braquiorradial y se inserta en la base del segundo metatarsiano, en su cara dorsal. ¿Cómo podemos palpar a este? Se le pide al paciente que extienda y desvíe lateralmente contra una resistencia y se puede palpar la parte lateral del dorso por encima del extensor corto. Continuando con el extensor radial corto del carpo, se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el tercer metatarsiano, en su cara dorsal. ¿Cómo podemos palpar? Es igual que el anterior, pero se encuentra más profundo. Se resiste la flexión de la muñeca y se palpa medialmente por el extremo largo. Continuando con el extensor común de los dedos, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la expansión extensora de los dedos del 2, 3 y 4 de las falanges medias y distales. ¿Cómo podemos palpar esto? Se le pide al paciente que extienda los dedos y contra una resistencia se verá como los tendones del dorso de la mano y la masa muscular en la parte posterior del antebrazo. Con el extensor propio del meñique, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se va expandiendo por la extensora del quinto del dedo, que se une con el extensor común. ¿Cómo se puede palpar a este? Se solicita que hagan una extensión al paciente del dedo meñique contra resistencia y se puede palpar medialmente el extensor común cerca del cúbito. Continuando con el extensor cubital de los carpos, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero y en el borde posterior del cúbito, que se inserta en la base del quinto metatarsiano en su cara dorsal. ¿Cómo podemos palpar a este? Se pide que haga una extensión y haga una desviación cubital de la muñeca con aducción contra resistencia y se palpa la parte medial posterior del antebrazo sobre el cúbito. Entonces, estos fueron los extensores del antebrazo. Gracias. Continuando con la tabaquera, tenemos el extensor corto del pulgar, el aductor y el largo del pulgar. Gracias. Buenos días, licenciada. Nosotros somos las estudiantes Angélica Marín y Camila Sotomayor. Vamos a exponer un poquito sobre los huesos del carpo. Para empezar esto, somos de la carrera de fisioterapia segundo semestre grupo 1, de la materia de anatomía palpatoria. Y para empezar vamos a explicar cómo encontramos sus posiciones y empezamos con lo que para encontrar el hueso que da inicio a esto, que es el trapecio. Vamos a hacer la tabaquera. Para formar esta tabaquera, aunque es difícil un poco en las mujeres, vamos a hacer una flexión y aducción, que sería por aquí. En esto primero vamos a encontrar los tres tendones, que en la parte externa es el aductor largo, en su parte media es el extensor corto y en su parte interna, que se podría decir, es el extensor largo. Entonces, en el momento de encontrar eso, hacemos un poquito de presión en su tabaquera entre el extensor largo y corto y encontramos el primer huesito, que es el trapecio. Más al ladito, para encontrar después de este hueso, vamos a hacer una cúpula. En esta cúpula que se va a formar el grande, que es este de aquí, y lo vamos a pintar. Entre el grande y el trapecio vamos a encontrar el trapezoide. A su otra parte, para encontrar el ganchoso, vamos a hacer primero de su línea media de las eminencias. Nos vamos a hacer un poquito hacia el lado del cúbito y en esta parte debajo de esto vamos a encontrar lo que es el ganchoso.
Continuando con la línea proximal, vamos a encontrar el hueso escafoides, que es con el extensor corto y el aductor, que sería en esta parte. Para encontrar el semilunar es por la base de la eminencia tenar, que sería en esta parte. Continuando, para encontrar el pisiforme sería por la línea del hueso cúbito, que estaría aquí, y para encontrar el piramidal sería entre el hueso pisiforme y el semilunar, que es en esta parte. Listo, y como última cosa, el hueso grande se articula por su parte inferior con el escafoides y el semilunar, y en la parte de sus extremos con el trapezoide, el ganchoso, y en la parte superior los metacarpos. Muchas gracias. En resumen, podemos decir que hoy identificamos los principales músculos extensores del brazo, comprendimos su origen, inserción y su función, y también practicamos la palpación de los huesos de la mano, claves para una exploración clínica. Como reflexión podemos decir que la correcta palpación y conocimientos anatómicos nos permite hacer evaluaciones prácticas precisas y planificar tratamientos efectivos.